Buenas tardes, tengan todos ustedes. El Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública les da la más cordial bienvenida a este merecido homenaje al doctor Ernesto Calderón Jaimes, primer director del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas. El día de hoy nos acompañan la directora del CISEI, del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas, la doctora Celia Alpuche, también el doctor Fortino Solórzano, que actualmente es investigador en ciencias médicas del Hospital Infantil de México y además que fue jefe del Departamento de Infectología y exdirector médico de la UMAE, del Hospital de Pediatría. Bienvenido, doctor Fortino. También nos acompañan la doctora Gaby Echanis y el doctor Carlos Conde, y un servidor Humberto Lanz, todos miembros de esta comunidad del CISEI que participamos en este merecido homenaje al doctor Ernesto Calderón. Me le voy a pedir a la doctora Celia Alpuche si es tan amable de dirigir unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, porque ya son las 12:03. Muchísimas gracias, doctor Humberto Lanz. A todos los presentes, muchísimas gracias, y en especial al doctor Ernesto Calderón Jaimes, que está aquí con nosotros, y que esta reunión se la dedicamos a él como un homenaje por diferentes razones muy válidas y que es para nosotros muy importante mencionarlas. Ante todo, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a esta reunión muy importante para el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas. El doctor Ernesto Calderón Jaimes, es cierto, es el primer director, además fundador del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, siendo este centro, junto con el de Investigación en Salud Poblacional y la Escuela de Salud Pública, los tres que en conjunto formaron esta nueva era del Instituto Nacional de Salud Pública cuando se estrena en estas nuevas instalaciones, teniendo como principal campus el área de Cuernavaca, aun cuando posteriormente se abre las instalaciones que tenemos en la Ciudad de México, y que también se une el Centro de Investigación en Paludismo, que se convierte después en el Centro Regional de Investigación en Salud Pública. Todo eso conforma nuestra institución. El doctor Calderón Jaimes, siendo el primer director de nuestro CISEI, al mismo tiempo también es uno de los pilares fundadores de este instituto, porque fueron los tres primeras áreas y centros que se conjuntaron para poder dar esta nueva era del Instituto Nacional de Salud Pública. El doctor Calderón Jaimes, además de ser nuestro primer director, es el que vigiló, participó directamente en el diseño y la creación y el desarrollo de lo que es el CISEI de ahora. O sea, todo ese inicio, tanto desde la forma como el fondo, es decir, desde la estructura física en la cual seguimos trabajando el día de hoy, como el fondo, es decir, la creación de los nuevos grupos de investigación, albergarlos y participar con ellos, fue una parte fundamental de este centro, que es la básica. Además, el doctor Ernesto Calderón Jaimes tiene toda una vida dedicada a la investigación en enfermedades infecciosas, que ha tenido una implicación muy importante en salud pública y también en formar a muchas generaciones de personas que se han dedicado profesionalmente a desarrollarse en la investigación de enfermedades infecciosas, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de la microbiología. Muchos de ellos han formado parte de lo que es el CISEI. Tenemos una muestra actualmente, como es la doctora Gaby Echanis, el doctor que nos van a acompañar el día de hoy de una manera muy importante, y en el área de lo que ha sido infecciones de transmisión sexual, pues es un área que no se ha desarrollado ampliamente, pero que el día de hoy, tanto con el doctor Ernesto Calderón Jaimes, contamos con la participación para mostrarlos lo que han hecho a través de todo este tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y agradecemos mucho que estén con nosotros, y paso la palabra al doctor Humberto Lanz para seguir con este seminario. Celia, muchísimas gracias. Le voy a pedir a la doctora Gaby Echanis
que inicie su participación. Por favor, Gaby, muchas gracias. Ahora sí ya está prendido el micrófono. Muchas gracias, Celia, por tus palabras y a todos por acompañarnos en este día tan importante para nosotros. Antes de iniciar, quiero agradecer también la presencia de la doctora Hilda Alcántara, de la Dirección General de Sistemas de Educación Médica Continua. Ella está teniendo un evento en la ciudad de Guadalajara, en el Auditorio Magno, y nos está acompañando, ha suspendido sus labores y se ha conectado con nosotros. Bienvenida, doctora Hilda Alcántara. Nos da mucho gusto que nos acompañe. Este homenaje tan merecido al doctor Calderón Jaimes lo enmarcamos también dentro de las actividades que tenemos y que debemos de revisar todos sobre la concientización del uso de los antimicrobianos. Como ya la doctora Celia Alpuche ha expresado, el doctor Calderón Jaimes ha sido un pionero en la investigación y muy particularmente en la enseñanza del uso adecuado de los antimicrobianos. Entonces, no me puede dar más gusto que dentro de esta semana que está terminando de la concientización del uso de antimicrobianos, hagamos este muy merecido homenaje. Vamos a comenzar, vamos a dar una pequeña semblanza de la vida del doctor, de nuestro homenajeado, el doctor Calderón Jaimes. El doctor Calderón Jaimes nació en la Ciudad de México, aunque sus primeros años los pasó en el pueblo mágico de Cuetzalán, en el estado de Puebla, de donde es su familia. A muy corta edad inició su carrera militar en la Ciudad de México, primero como cadete, y fue escalando poco a poco hasta graduarse de médico en la Escuela Médico Militar. Aquí lo vemos capacitándose en cirugías en cadáver, así como su graduación, su foto de graduación de la Escuela Médico Militar. Siempre externó su deseo de ser pediatra y aquí me encontré una foto de un alumno del doctor Renato Daniel Berrón. Este alumno escribió un homenaje al doctor Renato en esta acta pediátrica de 2017 y expresó: el doctor Renato Daniel Berrón Pérez siempre mostraba la foto donde aparece en uniforme de fútbol con otros médicos que serían pediatras famosos como Ernesto Calderón, Lorenzo Pérez Fernández y Eugenio Flaman. Después de 25 años en el ejército, al final el doctor se retira como coronel. Ya como realiza sus estudios de pediatría e infectología en el Hospital Infantil Federico Gómez y comienza a destacarse por su liderazgo y sus capacidades. Termina la especialidad y la subespecialidad y luego labora en lo que ahora es el Instituto Nacional de Pediatría. Ahí fue miembro fundador de la unidad de infectología. Vean ustedes, estos dos hospitales son los dos grandes pilares de la pediatría en la Ciudad de México. Antes este hospital era el Hospital Infantil de la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, con sus iniciales IMAN. Recuerden ustedes, está precisamente en la calzada del Imán e Insurgentes. Posteriormente, también labora en el Instituto Nacional de Perinatología y es miembro donde también es fundador de la Unidad de Investigación en Infectología e Inmunología Perinatal. De lo que es muy interesante sobre su vida es que desde muy temprano empezó a externar esos deseos de enseñar y de transmitir los conocimientos tanto de la infectología pediátrica como de la antibioticoterapia. Aquí están las portadas de sus primeros libros, el primero en 1973 sobre infectología pediátrica, que lleva más de 11 ediciones, y la de antimicrobianos y su aplicación en la clínica, también con muchas más ediciones poco a poco. Es el segundo mexicano después del doctor Lázaro Benavides en ser miembro del Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Americana de Pediatría.
Como todos sabemos, la Academia Americana de Pediatría es una institución de gran prestigio y que hasta la actualidad es editora del famoso Red Book. El doctor Calderón estuvo 2 periodos de 3 años participando con mucho honor en estas ediciones. Seguían también sus libros paralelamente de infectología saliendo y también en el periodo de 1988 a 1990 fue el primer mexicano miembro del Comité Consultivo de los CDC, del Centers for Disease Control, y le siguió el doctor Adolfo Martínez Palou. Regresándonos unos años, tengo que hacer un pequeño paréntesis para relatarles mi primer encuentro con el doctor Ernesto Calderón. Este fue en 1985, a escaso un mes después de que habíamos tenido ese gran terremoto en la Ciudad de México, en donde se perdieron muchísimas vidas y se perdieron muchos heridos y todo. Y nos estábamos reconstruyendo, sobre todo el área del Hospital Infantil de México que sufrió daños, pues definitivamente costaba trabajo hasta llegar al hospital. Yo laboraba en la UNAM, en la Facultad de Química, tenía tiempo completo, pero ya desde entonces seguía yo la literatura del doctor Ernesto Calderón cuando vi un anuncio que iba a dar una conferencia sobre antibióticos en el Hospital Infantil de México. Rápidamente me fui. Por supuesto que llegué en una tarde lluviosa, me costó mucho trabajo llegar al Hospital Infantil y allí en el estacionamiento había una carpa en donde había unas cuantas sillas. Al principio había una señorita en el escritorio vendiendo su libro. Me alcanzó el tiempo para comprar el libro, escuchar la segunda parte de su plática. La verdad me impactó y al final me armé de valor para pedirle un autógrafo. Ahí me escribió con todo cariño para Gaby, amiga y colega, esperando que el contenido de estas notas del libro y yo puedan ser de utilidad. Ese día mi vida cambió. Él estaba en el Instituto Nacional de Perinatología y desde ahí ya estaba cocinando su siguiente libro de infectología perinatal, que es uno de los principales textos de la infectología en este grupo de edad. Y vean ustedes cómo tenemos aquí, les presento el diario oficial de la Federación. Tiene fecha de creación nuestra institución, el Instituto Nacional de Salud Pública, el lunes 26 de enero de 1987. Y quiero resaltar ese recuadro donde habla sobre nuestro CISEI. Dice que el Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas es un establecimiento de la Secretaría de Salud creado por acuerdo secretarial número 26 del 29 de junio de 1984 con el objeto de desarrollar e impulsar las investigaciones y formar recursos humanos en el campo de las enfermedades transmisibles. A mí me parece que desde un inicio hemos cumplido con esta tarea. En esa fecha, desde enero de 1987, el doctor Ernesto Calderón funge como el primer director del CISEI hasta diciembre de 1992. Aquí tenemos imágenes de cómo inició la construcción del instituto. La construcción del instituto precisamente se inició con la construcción del CISEI. No había el edificio principal. Y aquí tenemos al doctor Julio Frenk, por ejemplo, aquí explicando cómo estaban los mapas y todo. Y tenemos la participación del gobernador de Morelos, el doctor Lauro Ortega, y del entonces secretario de Salud, el doctor Guillermo Soberón Acevedo, en esta ceremonia de inauguración de la construcción del instituto. Y así fue como se veía nuestro CISEI. La verdad es que era un terreno un poco inhóspito, sin plantas, se sentía bastante caliente, pero veíamos ahí que ya estaban esos ladrillos rositas que tanto queríamos. Y así fue como se fue construyendo. Aquí tenemos otras imágenes. Había algunos, ese día en particular hubo un evento, una comida que se realizó en los estacionamientos del instituto, en donde llegaron muchas gentes para tratar de ver los avances de la obra. Aquí está el doctor Julio Frenk, aquí está el doctor Calderón. Vean ustedes nuestras escaleras. Aquí estas fotos nos las proporcionó nuestro amigo Celso Ramos. Esta persona es su esposa y sus 2 pequeños hijos que van bajando la escalera. Ven ustedes
Aquí atrás no había absolutamente nada. Y está el doctor Calderón con otro de nuestros colaboradores, el doctor Roberto Cabrera, y aquí con el doctor José Luis Bobadilla Fernández, quien era el director del CISP. Entonces, el CISP y el CISEI eran los dos centros que en este momento conformaban al instituto. Después quedó así. Este es nuestro centro que queremos mucho. Nada más aquí me pareció interesante presentarles el hueco que estaba de nuestra pirámide invertida, que es nuestro símbolo de nuestra institución. El instituto era visitado por candidatos presidenciables, como está Luis Donaldo Colosio, y también por presidentes. Aquí tenemos en la inauguración de la institución, de nuestra institución, el que era el presidente, Carlos Salinas de Gortari, el gobernador Antonio Riva Palacios, el secretario de Salud, Jesús Cumate, quien fue el que primero visualizó el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas, y el director del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Julio Frenk. Los primeros directores de área del CISEI fueron 4 investigadores muy reconocidos y ahora más. Está el doctor Alejandro Cravioto Quintana, el doctor Joaquín Sánchez Castillo, el doctor Marco Antonio José Valenzuela, y en forma breve estuvo también el doctor Patricio Gariglio Vidal. Pero cada uno de ellos lanzó líneas de investigación que siguen funcionando hasta la fecha. Tenemos algunas fotos de los primeros años del CISEI. Aquí tenemos del lado izquierdo al doctor Calderón compartiendo con el doctor Vicente Madrid, con la química Berta y con Maribel, y se fueron formando en esos primeros años los primeros equipos. Aquí tenemos a nuestras compañeras Máxima Larios, la enfermera Lolita, aquí tenemos a Gaby Valle y una secretaria Adriana. Aquí está parte, casi todo mi equipo, una foto un poco más reciente, no de tantos años, pero equipazos, como yo digo siempre. Desde un principio, el CISEI, bajo el liderazgo del doctor Calderón, nos preocupamos por el trabajo en la comunidad. Y así fue como iniciamos trabajando en 2 colonias, tres colonias, la colonia al sur de Cuernavaca, la colonia Lagunilla, Ampliación Lagunilla y Benito Juárez, de donde íbamos, impartíamos servicios, consultorías, y luego también hacíamos vigilancia epidemiológica de enfermedades, tanto de ITS como de respiratorias, que fueron alimentando a todos los investigadores que estábamos aquí en el CISEI. Aquí tenemos una foto en donde están, como también arrancábamos con nuestra secretaria del doctor Calderón, Adriana. Tenemos a la izquierda aquí a la doctora Hilda Rangel, empezando ya con sus actividades en la comunidad. Teníamos médicos, pediatras, infectólogos, el doctor Jesús Solís, el doctor Rodolfo Gatica, posteriormente director de la Facultad de Medicina de aquí de la UAM, el doctor Cortés. Tenemos nuestra enfermera Lolita, las trabajadoras sociales Gaby y Maxi. Realmente era un grupo interdisciplinario en donde nos íbamos a las comunidades y obteníamos mucha información, se daba el servicio y se obtenía la información para los proyectos de investigación. Hasta 1992 fue como fungió como director el doctor Calderón y siguió la enseñanza tanto en el área de la infectología como de los antimicrobianos. Algunas veces nos acompañó en otros eventos. Aquí lo tenemos en un seminario hacia el control efectivo de la sífilis congénita en el 2008 con su querido amigo el doctor Carlos Conde, que está con nosotros. También en el CONHITS, en uno de los CONHITS de 2009, lo tenemos aquí, participando con nosotros. Y siguió la enseñanza de la antibioticoterapia con más libros y con mayor difusión. Aquí tenemos unas ediciones, la de 2016 y 2019, en donde en la portada aparecen sus queridos bisnietos, Lucien y Tristán, primero como bebés y después ya un poquito más grandes, muy simpáticos. Y el más reciente que está a punto de salir, la terapéutica antiinfecciosa 2022-2023. Se está cocinando y los primeros meses del próximo año estará disponible. Además de todo esto, el doctor Calderón es miembro regular de la Academia de Ciencias, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, investigador en ciencias médicas,
en el Hospital Infantil de México, autor de más de 270 trabajos de investigación y autor de más de 12 libros, cada uno con múltiples ediciones. Después de esto, solamente me queda decir muchas gracias, doctor Calderón, por sus aportaciones a la infectología pediátrica, por su incansable labor de difusión de los conocimientos sobre el uso adecuado de los antimicrobianos y por haber puesto todo su empeño y trabajo en la fundación de nuestro centro, el CISEI. Muchas gracias. Gaby, muchísimas gracias por esta semblanza. Muy bonita, muy interesante, muy emotivo también ver todas esas fotografías del desarrollo, el crecimiento del CISEI ha sido realmente muy emotivo. Al igual que todo el esfuerzo del doctor Calderón con estas publicaciones, estos libros, me parece realmente digno de subrayar. Y le voy a pedir al doctor Fortino, si es tan amable, iniciar su participación, por favor, doctor. Sí, muchas gracias. Primero, pues agradezco a Gaby Echanis y a todos los que han organizado este evento que me parece que es muy merecido para uno de los infectólogos pediatras, fundadores de múltiples asociaciones, de las múltiples áreas de trabajo, pero además gran formador de alumnos a lo largo de toda su trayectoria, y que esto ha impactado de alguna manera en todo el país, ya que sus alumnos se han diseminado por varias de las áreas. Quisiera yo aprovechar para decir que mi primer encuentro con el doctor Calderón sucedió en el año de 1977, fecha en que aparece esta segunda edición del libro Aplicación Clínica de Antibióticos. Y yo, siendo un estudiante de medicina en el último ciclo de la carrera, llevé el curso de infectología con él. Y algo que deja muy marcado fue su interés por un adecuado manejo de los antimicrobianos, porque para él era importante que supiéramos y domináramos lo que era cada una de estas sustancias que después nos veríamos obligados a prescribir a lo largo de nuestra práctica. Para lograr ese objetivo, no se me va a olvidar, nos hizo leer el libro de principio a fin y prácticamente aprendérnoslo, y con exámenes cada día o cada tercer día a propósito de todo lo que íbamos viendo. Este es el libro original que yo conservo y del cual pues le agradezco todas esas enseñanzas desde ese momento. A partir de ahí, pues bueno, posteriormente yo hice mi formación hasta llegar al área de infectología, y después tuve el gusto de reencontrarme con él en el Instituto Nacional de Perinatología, donde ya mencionaré algunas de las actividades que tuvimos. Quisiera decir que el doctor Calderón ha aportado a la práctica clínica a través de diferentes ediciones del libro de conceptos clínicos de infectología, la información básica, suficiente y bien estructurada para que la gente en formación pueda entender hacia lo que se está enfrentando. Él ha explorado diferentes áreas. Cada sitio donde él ha estado ha promovido lo que considera que debe ser relevante. Y es así que en el año de 1988, y él estando como jefe en la unidad de investigación de infectología y perinatología neonatal en el Instituto Nacional de Perinatología, surge este libro que ya mencionó Gaby, que es Los conceptos actuales en infectología perinatal. Para ese momento y durante mucho tiempo, no ha habido otro lugar donde se crearan o se formaran alumnos que pudieran tener la experiencia del manejo del binomio madre-hijo. Y él con esa visión permitió que se integraran tanto médicos internistas, médicos dedicados a enfermedades de transmisión sexual y pediatras que en conjunto
pudimos tener una muy buena interacción con el área clínica y a partir de ahí ha evolucionado de una manera excelente todo lo que es en relación a la infectología perinatal. Creo, sin temor a equivocarme, que este es el instituto que tiene reconocida la especialidad de infectología perinatal en toda Latinoamérica. Este libro ha continuado sus ediciones y creo que para aquellos que les interese, de verdad deben de darle una muy buena revisada a este libro que da una vista y una información suficiente para afrontar las enfermedades infecciosas en la madre y el recién nacido. Ha continuado con su publicación del libro de aplicación clínica de antibióticos y quimioterápicos y ya Gaby nos ha mostrado que pronto aparece la nueva edición. Ahora, con relación a sus aportaciones ya más específicas, además de la antibioticoterapia, él ha tenido un gran interés en aspectos de resistencia antibacteriana. Y creo que a propósito de el recordar que nuestro esfuerzo debe ser a cuidar este tipo de medicamentos que necesitamos necesariamente, mencionaré que en la década de los 70 él se enfrentó y vivió muy de cerca esta epidemia que tuvo aspectos desastrosos en nuestro país, que fue la epidemia por Salmonella typhi, que desafortunadamente era una cepa resistente al cloranfenicol, que era en aquella época el antibiótico de elección. Y bueno, de ahí surgió la necesidad de que a través de sus estudios hicieran evaluaciones de diferentes antimicrobianos, así como la evaluación clínica de los pacientes, y finalmente llegaron a controlar esta epidemia y llegó a ofrecerse diferentes alternativas. Con relación a otros aspectos de resistencia, él ha trabajado en la susceptibilidad antimicrobiana, tanto en hospitales pediátricos, en la búsqueda de aspectos un poco más específicos, como aspectos regulatorios de la inflamación y aspectos de inmunidad, y así como la susceptibilidad a especies que a veces se han considerado de baja frecuencia. Particularmente en su paso por el Instituto Nacional de Perinatología, estaba una gran controversia que incluso hasta la fecha actual tiene muchas discusiones respecto a la participación de los estafilococos coagulasa negativa, particularmente Staphylococcus epidermidis. Y esto generó que se hicieran toda una serie de estudios dirigidos por él, buscando aspectos tanto epidemiológicos como aspectos clínicos, mecanismos de resistencia, mecanismos de virulencia y patogenicidad, etcétera, que pues reforzaron y pues están publicadas muchos de estos aspectos que creo que han sido aportaciones respecto al manejo clínico de estas infecciones. La inquietud del doctor Calderón respecto a los antimicrobianos es constante y solo como muestra, les pongo estas dos citas de compuestos que él ha estado evaluando con efectos, algunos contra antimicrobianos y como estos ejemplos, también con efecto antiparasitario, que muestran cómo sigue inquieto desde los inicios de su juventud hasta la actualidad. Ha transitado por múltiples de los agentes bacterianos y cada vez ubicados en el momento oportuno en que cada uno de estos agentes es causal de problemas en nuestro país y para resolver problemas de nuestro país. Así estuvo trabajando con Streptococcus pyogenes, buscando diferentes genes de streptococo y que exploró no solamente en la Ciudad de México, sino en varios estados del país. Y por otra parte, el conocer cuál era
el comportamiento en cuanto a la resistencia de este agente, que estaba causando también muchos problemas y que los pediatras recordamos el gran conflicto que teníamos a finales de la década de los 90 y los inicios del siglo XX. Junto con Carlos Conde, que está aquí presente, el doctor Calderón siempre tuvo un interés particular en las enfermedades de transmisión sexual y hizo un abanico de estudios a este respecto, desde conocer aspectos de enfermedades que poco manejábamos en el área clínica, como era la vaginosis bacteriana, y que él, desde la década de los 80 estaban haciendo un gran esfuerzo por difundir la importancia de hacer el diagnóstico y cómo era diferente el tratamiento. La infección por Neisseria gonorrea fue también un grave problema que ellos detectaron dentro de incluso un centro para atención de enfermedades de transmisión sexual, y donde pues se detectaron cepas resistentes a los antibióticos utilizados en aquel momento, pero que en el seguimiento fueron dando cuenta de que había resistencia a muchos más de los agentes. Vean ustedes, aquí están al menos otros 3 ejemplos sobre identificación y tipificación de Neisseria, su sensibilidad a nuevos fármacos como vancomicina en aquel momento y la susceptibilidad de los aislamientos tenidos en la Ciudad de México. Y dentro de otros de los agentes de transmisión sexual, Chlamydia trachomatis consistió también en uno de los agentes que junto con la doctora Lourdes Narcio investigaron también de una manera muy intensiva y que han generado diferentes líneas de investigación que persisten en el Instituto Nacional de Perinatología. El estar dentro de este instituto hizo que se investigara estas infecciones en las mujeres embarazadas y no embarazadas atendidas en este instituto, y que nuevamente tienen toda una repercusión en uno de los grupos más importantes, que es la mujer en etapa reproductiva. Además de clamidia, otros agentes poco difundidos y poco conocidos para aquel momento en nuestro medio, la investigación en micoplasmas, y él ha explorado también la presencia de herpes simplex 2 y diferentes estudios en infecciones por virus del papiloma humano. Un agente que aparentemente había logrado un control en años previos, pero que desafortunadamente en este momento tenemos un repunte en todo nuestro país, son las infecciones causadas por treponema pallidum. Y vean ustedes, desde hace muchos años, un gran interés por conocer cuál estaba siendo el comportamiento de las infecciones por treponema pallidum, el conocer la prevalencia e incidencia de sífilis en diferentes grupos, incluyendo las trabajadoras sexuales, y por otra parte, pues encontrar cuáles eran los factores asociados a este tipo de infecciones que siguen siendo un motivo de escrutinio en el momento actual ante este nuevo resurgimiento. La mujer embarazada siempre fue también durante su estancia en el instituto y posteriormente un grupo que le interesó bastante, y así la investigación de la infección urinaria, que aparentemente puede ser una infección de curso leve o de poca trascendencia, sin embargo, en las embarazadas puede tener no solo repercusión en la embarazada, sino en sus productos. Vean ustedes investigaciones tanto en bacteriuria sintomática, infección urinaria baja como cistouretritis aguda, y que concluyen casi siempre en la emisión de diferentes medidas de prevención. Tuvimos la oportunidad con la doctora Gabriela Chanis iniciar también esta línea de trabajo que es sobre estreptococo del grupo B, un agente que afortunadamente parece tener poca participación en nuestro medio, pero que es muy desastrosa en aquellos
neonatos que llegan a tener esta infección y que es una línea de investigación que se ha continuado y que afortunadamente algunos otros alumnos han también seguido fuera de esta ciudad. Y no quiero dejar de resaltar su participación en la investigación de Streptococcus pneumoniae, que todos este tipo de estudios han servido para sustentar la utilidad de la vacuna contra Streptococcus pneumoniae y que hasta el momento ha logrado tener una repercusión importante en cuanto a la disminución de infecciones del sistema nervioso central y de neumonía en los niños. Vean ustedes todo esto, tanto el conocimiento de los serotipos como los mecanismos de resistencia. Y quiero finalizar mi presentación con esta fotografía que espero, doctor Calderón, identifique usted muy bien, que está en un libro de historia gráfica de la medicina. Pero lo más importante para mí es que recuerde esa firma y ese nombre de un gran compañero y amigo que seguramente que si estuviera aquí estaría muy feliz de estar festejando junto con nosotros este evento. Y es el doctor José Luis Arredondo, a quien me refiero y de quien quiero yo transmitirle, porque seguramente así sería, un gran abrazo y muchas felicidades por todo lo que ha aportado a lo largo de su trayectoria. Muchas gracias. Doctor Fortino, muchísimas gracias por su presentación, por compartir emotivamente todos los conocimientos que ha desarrollado el doctor Ernesto Calderón y también sus aportaciones científicas muy interesantes y muy valiosas. Muchísimas gracias. Y pues le voy a dar la palabra al doctor Carlos Conde, si es tan amable, de iniciar. Carlitos, por favor. Perdón, me olvidé del micrófono. Les decía muy buenas tardes a todos los presentes, aún por esta vía que nos marca el signo de los tiempos a distancia, pero muy contentos todos de poder acompañar al doctor Calderón en esta ocasión especial. Quiero agradecer a Gabriela por su gran esfuerzo promotor de haber cristalizado esta reunión. Se la debíamos sin duda al doctor Calderón y nos alegra el poder participar, pues hemos visto desde todas estas vertientes que hemos podido contribuir a quien nos ha invitado Gabriela para estar aquí. En mi caso, yo quiero empezar haciendo mención, ya que mi tema es los primeros años del CISEI, que será breve, pero no dejaré, sin embargo, de recalcar, como todos lo estamos haciendo, de hecho, nuestra liga con el doctor Calderón, no solo la profesional, sino la amistosa, familiar, formadora, de enfrentar problemas, de saber resolverlos. Él siempre ha sido un gran guía de todos quienes han estado a su alrededor. Y yo recuerdo precisamente cómo era el año de 1980, enero quizá, cuando nos conocimos en medio de uno de sus famosos cursos en el Hospital General de México, en el Auditorio Abraham Ayala, siempre en su fase de formador, de motivador, con aquellos cursos de antibioticoterapia que daba, pero con muy variados aspectos. No solo era ver cómo funcionaba un antibiótico, la manera precisa de prescribirlo, sino que nos hacía participar a actores de diferentes áreas. Yo no soy médico y aún así pude disfrutar del ambiente de poder retroalimentar con todos aquellos jóvenes, incluido yo, ese camino de aprendizaje. Les decía entonces que en medio de uno de esos cursos, siendo yo asistente, pude conocer al doctor Calderón y de ahí partimos a una relación que a los pocos meses me llevó a trabajar con él. A la sazón yo estaba por terminar mi tesis en el Hospital General de México, fue como les digo que nos conocimos, me gradué, me invitó a colaborar con él y desde entonces, desde el 17 de marzo de 1980, hasta que terminamos juntos aquí en el Instituto Nacional de Salud Pública, en el CISEI, perdón, en el año del 1992, fue una etapa riquísima
de compartir, de aprender y que se prolongó posterior a eso, gracias siempre a su cuidado de mantenerse cerca de quienes hemos colaborado con él. Agradezco infinito, doctor Calderón, todo lo que usted ha significado para mí en lo personal, en mi vida, en la trayectoria que he podido tener y que no tendré nunca palabras para agradecérselo. Bien, aquí tienen ustedes unas fotos que no tienen nada de profesional. Yo las tomé con mi camarita personal hace ya más de 30 años y muestra algo de lo que ya nos había ilustrado Gabriela en cómo lucía pues el aspecto campirano, ¿verdad? Agreste de esta zona de la ciudad de Cuernavaca en la época, en este poblado de Santa María, Huacatitlán. En esa ocasión yo pude tomar esas fotografías, corrí el año de 1988, si no mal recuerdo por ahí del mes de marzo, abril, en que el doctor Calderón organizó una reunión en la Ciudad de México con los colegas que nos apoyaban en diversas instituciones de Estados Unidos y después de que terminó aquella reunión, el doctor Calderón nos invitó a ver el avance de la obra y luego a una muy memorable, rica y familiar comida en su casa. Bueno, pues aquí pueden ver lo que en ese momento todavía no tenía una definición para estar operando como se logró finalmente, pero que también mencionaba la doctora Alpuche, tuvo que ver con todo el empuje y la visión del doctor Calderón para colaborar con otros colegas en la consecución de este centro y por ende del mismo instituto. Recordando que el doctor Jesús Cumate efectivamente fue el primero en visualizar este Centro Nacional de Investigaciones Infecciosas, como se le llamó todavía inclusive en el decreto de creación del instituto, que nos mostró Gabriela, y donde a la sazón voy a hacer algunas lecturas textuales de documentos históricos, les podría llamar así, que tenemos ya en el instituto, desde los primeros anuarios, que salieron por ahí del año 87, 88, hasta lo más reciente que tenemos, que es el libro de los 100 años de la Escuela de Salud Pública de México, donde también se hacen algunas menciones del CISEI, en particular esta, que me permito leer. La importancia que la Secretaría de Salubridad y Asistencia dio a la investigación llevó a la creación del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas el 29 de junio de 1984. El objeto de este centro era desarrollar e impulsar una investigación integral y formar recursos en el campo de los padecimientos infectocontagiosos que seguían constituyendo los principales problemas de salud del país. Incluía investigación biomédica y clínica, así como ensayos de campo de nuevos procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos. Esto fue un marco conceptual, un acuerdo secretarial que dio lugar a la semilla que originó al CISEI para cuando el instituto se fundó en 1987. Y para ese momento tenemos que la misión del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas, como la concibió el doctor Ernesto Calderón Jaimes, fue decir, el CISEI tiene como misión el estudio integral de los padecimientos infecciosos y la participación activa en la revolución biotecnológica para el desarrollo de nuevos procedimientos de diagnóstico y control. Este enfoque integral parte de la investigación de las bases moleculares de la relación huésped-parásito para dirigirse a los estudios clínicos y epidemiológicos de las enfermedades infecciosas prioritarias, así como el desarrollo y los ensayos poblacionales de las nuevas tecnologías preventivas, diagnósticas y terapéuticas. La siguiente, por favor. El reto era enorme. Todas estas palabras había que traducirlas en acción, generación de conocimiento, formación de recursos humanos, contribuir a la solución de problemas infecciosos en diversos grupos poblacionales y poco a poco se fue logrando esto conforme se fue terminando la construcción de este centro, que para ello debo decir que desde el año 1987 el doctor Calderón asumió la responsabilidad de ir ubicando recursos humanos, invitarlos, él por supuesto hablará más de esto en su momento, pero yo solo quiero dejar esta visión de que a la par que íbamos avanzando en esa construcción, aquí ya ven un poco más avanzadas las cosas que en las fotos anteriores, se estaban conformando los grupos de investigadores que en el 1987, 88, antes de que pudiéramos estar físicamente aquí, estaban trabajando ya en otros centros, sobre todo de la UNAM.
y también de otras instituciones en el país, que el doctor Calderón fue conjuntando los elementos para sobre todo asumir el reto de mudarse a Cuernavaca. Eso era un gran reto en su momento. Disculpen aquí la falta de modestia, quise presentarme ante ustedes hace más de 30 años, ahí aparezco en la segunda fotografía, al lado de uno de nuestros amigos y colaboradores en Estados Unidos, el doctor Richard Hull, en la Baylor College of Medicine. En aquella época yo no me imaginaba en lo que nos estábamos acabando de meter, por supuesto, pero venía pues por conseguir tantas cosas con el doctor Calderón. La siguiente, por favor. Esta imagen que ven ya es de 1989. Del lado izquierdo pueden ver lo que constituyen los laboratorios del CISEI en su parte que es el extremo oriente de nuestro campus, y del lado derecho está ya más visible la escalinata con la pirámide invertida que nos caracteriza, y la parte del edificio que ven en los ladrillos rosas, rojitos del lado derecho, es donde está justamente la dirección del CISEI. Ahí es donde estaba el asiento del doctor Calderón, y bueno, de ahí que ahora sigue siendo todo un espacio de oficinas, fue que se fue poblando poco a poco este centro. En 1988 ya eran más las personas inscritas. Vamos, empezó con 7 u 8 investigadores en el 87. Para el 88 ya eran 29. Para el 89 ya éramos 40. Precisamente Gabriela Chanis y yo llegamos en enero de 1989 a trabajar aquí. Previamente habíamos estado comisionados en instituciones en Texas, Estados Unidos, y fue pues realmente un hito para nosotros llegar al flamante nuevo instituto, que lo flamante era el CISEI, todavía no el grueso de nuestras instalaciones, pero aún así aquí fue algo o se ha constituido en algo muy querido, muy valorable a lo largo de todos estos años, porque nos tocó presenciar la incorporación de más y más gente de recursos humanos muy valiosos a nivel académico, técnico, de apoyo administrativo. Nuestra estructura original era de 3 direcciones de área, 10 jefaturas de departamento, porque 9 eran en laboratorios y la 10ª era la del bioterio, y de ahí los grupos de investigación que se fueron aglutinando alrededor de esto. La siguiente, por favor. Ese es un vistazo hacia lo que es nuestro bioterio. Del lado izquierdo pueden ver cómo todavía estaba esto casi en obra negra, no estaba completado el techo. A la derecha ya hay algo más de avance de nuestro bioterio, que también estuvo listo para el año de 1989, de especies animales pequeñas, pero que también es y sigue siendo muy importante para el desarrollo de investigaciones. Vean ustedes detrás de la imagen del lado derecho, la situación, digamos, nada urbana alrededor todavía. Llegamos en una situación en que esto era un auténtico pueblito, no teníamos dónde comer, íbamos y veníamos diariamente de la Ciudad de México a Cuernavaca, la gran mayoría de nosotros. Nos daba de comer una señora que echaba quesadillas ahí en un comal en el área del estacionamiento. Ya, claro, también nosotros traíamos nuestras cositas, ¿verdad? Pero todo eso que implicó otra vez un esfuerzo del que quizá no nos estábamos dando cuenta en ese momento, coadyuvó a crear toda una mística, desde mi punto de vista, para los logros que fue obteniendo el centro en esos primeros años, siempre bajo el empuje constante del doctor Ernesto Calderón Jaimes. La siguiente, por favor. Aquí nada más les quiero ilustrar, en la imagen del lado derecho, eso era como estaba la construcción del edificio principal del Instituto Nacional de Salud Pública, visto desde la terraza del CISEI. Es decir, el CISEI tiene 2 plantas, para los que no lo conocen. Planta alta son laboratorios y oficinas, igual que en planta baja, pero hay un espacio de terraza que nos permitía convivir de manera ya más amena, socializar un poquito. Ahí llegamos a hacer múltiples reuniones, creo que se siguen haciendo, porque claro que yo ya hace 4 años que no estoy aquí en el instituto. Pero fíjense, esa imagen de la construcción del instituto, que sí es un edificio de 4 plantas, en ese momento, justo donde estamos sentados ahorita, es del lado derecho hacia el fondo de esa imagen que están viendo. Donde se nota operando ahí la grúa es el acceso principal a ese edificio,
y ahí se encuentran, o en su momento se encontró en un principio el Centro de Investigación en Salud Pública y la Escuela de Salud Pública de México. Luego ya se integraron otros centros, parte de la historia de nuestro instituto, pero no sé, les decía yo que en el 1989 éramos 40 personas trabajando en el CISEI. Llegó un momento en que llegamos a rebasar de los 1000, incluyendo investigadores externos o personas contratadas eventualmente, pero todo este universo se cumplió entre el CISEI y el edificio que ven allí en construcción, que se inauguró finalmente en septiembre de 1990. Si mal no recuerdo, fue cuando se trasladó para acá todo el personal que estaba trabajando en las instalaciones de Plateros, donde estaba la Escuela de Salud Pública de México, la Dirección General de Epidemiología, y que ahora tiene al moderno INDRE, ¿verdad? Del lado izquierdo, como remate nada más, es desde la misma terraza, con mi camarita de mal fotógrafo, se ve el lado derecho del bioterio, donde están la casa de máquinas y un espacio, el que tiene los techos así triangulares, en barreritas, que se convirtió en un lugar muy importante al paso de los años, porque ahí se instaló el laboratorio que constituyó el trabajo de muchos de los estudios de las encuestas nacionales de salud. Ha ido teniendo diversos usos. Ahí también se montó un laboratorio molecular de BPH, y por ahí también atrás teníamos un corralito para los borregos, porque empezábamos sangrando borregos para nuestros medios, sobre todo Gabriela con sus estreptococos, su gelosa sangre, pero esa época ya se acabó, ¿verdad? Seguimos, por favor. Finalmente, los laboratorios. Cuando llegamos, así estaban, la imagen del lado izquierdo. Debo aclarar que hubieron compañeros que nos antecedieron, es decir, yo hablé de los que llegamos en enero de 89, pero desde el otoño del 88 habían compañeros trabajando aquí, pues un poco en esa disyuntiva de verdad, de decir, tenemos aquí un espacio, pero todavía no cómo trabajar. Se dedicaban a escribir sus proyectos, a buscar financiamientos, tener apoyo en laboratorios, como les decía, de otras instituciones propias de la UNAM. Y de ahí fuimos partiendo de tener nada, como ven del lado izquierdo, a por fin ya tener mesas, anaqueles, los primeros equipos. Por ahí al fondo se ve una fuente de poder para las electroforesis, nuestras flamantes sillas de cuerul, nuestras probetas. La siguiente, por favor. Aquí ya vemos una centrífuga clínica, una base rotatoria, una microplaca. Del lado derecho, el primer microscopio invertido que recibimos aquí en Cuernavaca, un pequeño refrigerador. Todo esto ya estaba ocurriendo en el 1989, que como lo asentó el doctor Calderón en el anuario de ese año para el instituto, hacía notar cómo 89 fue un año crucial. Durante más de 6 meses estuvo montando físicamente toda la instalación con los recursos que fuimos recibiendo, sobre todo de gobierno federal. El doctor Soberón ya no era el secretario de salud, ya lo era el doctor Kumate. Por supuesto que él siguió empujando en pro del instituto. Estoy hablando, perdonen, pues del lado que nos toca ahora, pero igual los compañeros de otros centros y de la escuela también tuvieron sus propias historias y retos que vencer. Pero en medio de este trajín de estar recibiendo cosas, el inventario, montando, probando, también estábamos escribiendo proyectos y empezando a hacer nuestros primeros experimentos dentro de las investigaciones, con el apoyo entusiasta, la contribución de todos los que estábamos aquí. Así fue como pasamos, según dicen los anuarios, de tener tan solo 3 proyectos en el año 1987, ya se brincó a 9 en el 88, a 14 en el 89, a 23 en el 90, y así fue creciendo esto, ¿verdad? A la vez que se fueron logrando los primeros financiamientos también, tanto nacionales como internacionales, financiamientos de CONACYT, de FunSalud, de la Fundación Carnegie, de la OMS, también de la industria farmacéutica, en consonancia pues con la investigación que siempre estuvo vigente con el doctor Calderón de antimicrobianos. La siguiente, por favor. Y aquí, bueno, esto ya fue el acabose para nosotros en aquella época, ya de entusiasmarnos ante lo que iba llegando, porque lo que ven ustedes allá al fondo de la imagen del lado izquierdo es nuestra primera centrífuga refrigerada de alta velocidad, que era pues una maravilla para poder purificar fracciones subcelulares. Estábamos muy contentos. Teníamos nuestra primera liofilizadora, ya se ve al fondo, con su arbolito todavía tapado por nylon.
Ya no me acuerdo quién fue el primero en utilizarla, pero sí jaló bien, me acuerdo de eso. Y también algo muy importante, nuestro primer ultracongelador, ahí también del lado derecho, en la imagen del lado izquierdo. Esto es una de las áreas comunes del CISEI. Es decir, eso está constituido por laboratorios y áreas comunes donde se concentra el equipo que todos pueden utilizar. Más o menos esa ha seguido siendo la temática. Y del lado derecho, finalmente, vean las fastuosas oficinas con las que empezamos, muy austeras, pero funcionales a fin de cuentas. Ahí fueron pues espacio, ¿no? De primeras reuniones, de discusiones de trabajo, de ir acumulando las evidencias del mismo, como ven ahí en los biblioratos que se aprecian en el anaquel. Y que por cierto, pues en ese momento también las oficinas, perdón, nos servían para comer algo cuando no había otra oportunidad de hacerlo. Todo esto entonces constituye una evidencia que cuando yo tomé estas fotos dije, ah, qué bueno, qué bonito tenerlas y ahí guardadas. Y la verdad les he tenido en mi casa durante todo ese tiempo y cuando Gabriela me habló de ese seminario, acudí a mi archivo de fotos y dije, caray, por fin van a tener un uso público, ¿verdad? Porque nada más las veía yo, la verdad es que no se las había mostrado a nadie y ahora gracias, también debo hacer un paréntesis aquí para dar las gracias al área de publicaciones y al área de informática por los elementos que me han brindado para poder platicar con ustedes esta pequeña historia. En particular sobre las fotografías, ahora ya están en poder del instituto, las dejé en el área de informática, el archivo digitalizado, esperando que pase a formar parte del acervo fotográfico amplísimo que hay aquí en el instituto para disposición de quien pudiera necesitarlo en los próximos no sé cuántos años decir, pero también es cierto que en este trabajo siempre seguirán habiendo fronteras nuevas que alcanzar, siempre están llegando los jóvenes para seguir adelante y otra vez manifiesto mi beneplácito por la oportunidad de estar aquí acompañándonos todos con el doctor Ernesto Calderón. Felicidades a todos, muy buenas tardes. Carlos, muchísimas gracias por compartir estos recuerdos y también para proporcionarnos una perspectiva diferente del esfuerzo que realizó el doctor Calderón para el desarrollo de ICEI. Muchas gracias, Carlos. Y le voy a pedir en este momento al doctor Ernesto Calderón que nos haga el favor de iniciar su presentación y compartir sus emociones. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Mi esposa Patricia y yo manifestamos así con el más profundo agradecimiento por esta distinción que ustedes nos han dado ahora. El tiempo se ha avanzado. No acostumbro yo leer, siempre me ha gustado mencionar lo que siento y lo he escrito de tal manera que para ahorrar el tiempo y no distraerme, permitan ustedes que yo empiece a leer algo que ya teníamos con anterioridad. 3 hitos han marcado en mi vida cuál es la historia de la salud pública como yo la contemplo. Y les aseguro que cada uno de esos 3 bloques que voy a mencionar, ustedes podrán constatar qué pasaba antes, qué hubo y qué viene. A finales de los años 30 y 40, un general médico, cirujano y partero, Gustavo Vaz Prada, fue el mexicano más relevante en el siglo XX, fue senador, gobernador 2 veces del Estado de México, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, rector de esa casa de estudios, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, director de la Escuela Médico Militar y secretario de Salud. Ahí marca un antes y un después de la salud pública. Él le cambia el título de Departamento de Salubridad a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Da las pautas para que el estudiante de medicina acceda a terminar su licenciatura a través de hacer un año previo de atención a la comunidad. Es el primero que convence a todas las estructuras de salud de empezar
a que los estados tengan centros de salud y áreas hospitalarias. Es el primero que junto con sus colaboradores pensó que el país necesitaba tener hospitales con una complejidad que respondiera en tiempo real a los problemas que se presentaban, y fue el doctor Vaz Prada el que sentó las bases iniciales para el Hospital Infantil Aura Federico Gómez, para el Instituto de Cardiología y para el Instituto de Nutrición. La relación del doctor Vaz Prada con el doctor Federico Gómez, un general, también médico, cirujano y partero, permitió con otros colaboradores de la Casa Cuna de Coyoacán iniciar el desarrollo estructural de lo que pensaban sería el Hospital Infantil de México en sus inicios en 1930 y tantos, para terminarse en 1943. El doctor Federico Gómez era jefe de pediatría en el Hospital Central Militar, que recién se había inaugurado en 1940. Era también director de general del Senado Militar, o sea, algo como el secretario de Salud Militar. Seleccionaba o fue seleccionando a los mejores prospectos de los alumnos que ingresaban, salían de la escuela, ingresaban al hospital, y los fue enviando a los Estados Unidos para incorporarlos posteriormente al Hospital Militar y a lo que sería el Hospital Infantil de México. En el transcurso de los años y al iniciar su funcionamiento, el Hospital Infantil de México Federico Gómez tenía en su plantilla a más de una docena de médicos militares excelentemente preparados y todos con el rango de jefes de servicio. En los años 80, otro bloque, el doctor Guillermo Soberón, rector de la UNAM, tenía en mente el desarrollo de la salud pública al más alto nivel. Discutiendo esta situación con el doctor José Laguna, tenían en mente ir sentando las bases para algo que efectivamente fuera diferente como ellos concebían la salud pública. De tal manera que el doctor Soberón se las ingenió con todos los sistemas que estaban a su alrededor para ir viendo a uno por uno de los prospectos humanos que respondieran a diferentes especialidades. Y entonces mencionaré a las gentes que él mandó a formar al extranjero: Manuel Ruiz de Chávez, Manuel Urbina, José Rodríguez Domínguez, José Narro, Juan Ramón de la Fuente, Roberto Tapia Conger, Carlos del Río Chiriboga, Jaime Sepúlveda Amor, José Luis Bobadilla, Carlos Santos Burgoa, Enrique Ruelas, Julio Frenk y algunos más. Ya en la Secretaría de Salud, el doctor Soberón compartió con su condiscípulo en el doctorado de Bioquímica del Instituto Politécnico Nacional, doctor Jesús Cumate, la decisión de iniciar la construcción, equipamiento y función del Instituto Nacional de Salud Pública con 3 establecimientos: la tradicional Escuela de Salud Pública, un organismo nuevo de investigaciones en salud y el Centro de Investigaciones en Enfermedades Infecciosas. El doctor Cumate, mayor médico cirujano y partero, a sus inicios como subsecretario de Salud, organizó un grupo para el diseño de las instalaciones, equipamiento básico para el futuro CISEI. Ahora quedaba el aspecto sustantivo de la organización y funcionamiento de este establecimiento, para lo cual invitó al doctor Calderón Jaimes, otro médico militar, cirujano y partero, para encabezar el aspecto más crítico: búsqueda del talento para encabezar los cuadros de investigadores en enfermedades infecciosas. Cuando acepté la encomienda, como muchos de ustedes, nunca me imaginé lo que se nos venía encima. No se disponía de plazas, no había sueldos, eran raquíteros, eran misérrimos.
verdaderamente austeros por decirlo menos. No se disponía de ninguna oferta habitacional ir y venir. No había nada de facilidades, ni siquiera por dónde empezar. Por fortuna, se tenía una ventana de espera de 2 a 3 años para terminar la obra. Me di a la tarea de contactar a muchos de mis amigos de diferentes centros de atención y universidades. Hablé con muchos de ellos y solo les podía dar promesas y más promesas. La verdad más cruda, ninguna de mis propuestas era competitiva. A ninguno de los prospectos que yo les planteaba la situación, ninguno quiso. No éramos competitivos, no valíamos la pena. Cuando no se puede lograr en el mercado académico lo que se necesita, hay que formarlo. Convencí a algunos de mis antiguos colaboradores para prepararse en el exterior. Así fue como Carlos Conde y Pilar Hernández se fueron a Baylor, a Boston, a Atlanta, posteriormente, Gabriela al Baylor College of Medicine de Texas y posteriormente a Copenhague. Acogimos a los que llegaban como Celso Ramos, doctorado en virología, José Valenzuela, como ustedes vieron, en física y modelos matemáticos, Jorge Olvera, internista, graduado en Alemania, Alejandro Carrioso Quintana, infectólogo, doctorado en microbiología, Roberto Cabrera, doctorado en microbiología, Vicente Madrid Marina, internista, doctorado en inmunología, Yolanda Puig, doctorada en microbiología, Jesús Silva, doctorado en microbiología, Joaquín Sánchez Castillo, doctorado en microbiología. Como ustedes pueden constatar, los primeros años fueron de formación y estructura para elaborar proyectos coincidentes con los problemas prioritarios de salud. Pocas publicaciones, mucho trabajo, un enorme esfuerzo, dedicación y sacrificio de las cosas triviales hasta las trascendentes como la familia y la salud. Sin embargo, lo que les esperaba de promesas se hizo el futuro. Entramos a la realidad. Se reconoció a nivel nacional e internacional la excelencia de este centro en la investigación, la docencia y asesoría. Gabriela es un referente nacional en la investigación epidemiológica de patógenos respiratorios de interés clínico, experta en infecciones y vacunas contra el neumococo y el hemófilos influenza y representa al Centro Latinoamericano de Referencia para todo lo que pudiera concebirse de este tipo de patógenos y de vacunas, incluyendo a Neisseria meningitidis. Vicente Madrid es un referente de la fisiopatogenia e inmunología de la respuesta inmune. Celso Ramos sigue siendo referente en la biología y la epidemiología del dengue. Jesús Silva, referente en los mecanismos de resistencia antimicrobiana de patógenos hospitalarios y sin duda, así con cierta frecuencia, aparece en la literatura con nuevos mecanismos de las bacterias de espectro de resistencia ampliado. Carlos coordinó las enfermedades de transmisión sexual a nivel nacional e internacional, colaborando en los inicios de la epidemiología de la infección, no solo de transmisión sexual, sino algo que es mucho más trascendente, como la infección por papiloma. Una pregunta, ¿cómo hemos llegado hasta acá hoy? El CISEI, por primera vez, lo encabeza una mujer, la doctora Celia Alpuche Arana, pediatra, infectóloga y doctorada en microbiología. Es ahora responsable del CISEI, no solo en esta responsabilidad, sino que su voz cuenta
en la toma de decisiones en las políticas de prevención. Está inmersa en todas las decisiones de políticas públicas, en la aceptación de nuevas moléculas de inmunógenos. Está, trabajando junto con el Sistema Central de Salud en las nuevas políticas. El Instituto Nacional de Salud Pública, con el flamante director general del instituto, el doctor Eduardo Lascano, toma una nueva dimensión. Los muchos años de trabajo y dura y cerrada competencia en lo académico y político ha sido coronada, primero, en el reconocimiento a todos los niveles de excelencia de sus investigaciones en la epidemiología del papiloma y los esfuerzos ahora hechos una realidad de las vacunas contra el cáncer cervicuterino. Sin duda, la joya de la corona, o las joyas de la corona, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Centro de Investigación, la Escuela de Salud Pública y el CISEI, son ahora responsables y participantes de las encuestas nacionales de salud. No hay duda que hay un largo trecho para el Instituto Nacional de Salud Pública en general y del CISEI en particular. Compañeros y amigos, puedo sonreír porque he vivido. Mi esposa Patricia y yo les agradecemos lo que hacen por nosotros. Doctor Calderón, muchísimas gracias por sus emotivas palabras. Nuevamente, muchísimas felicidades, merecido este homenaje. Y vamos a pasar rápidamente al video que nos dejó el doctor Eduardo Lascano. Si lo pudieran, por favor, proyectar. Gracias. Queridos amigos, buenos días, tengan todos ustedes. Estoy grabando este video lamentando que no pueda estar físicamente en el instituto para participar en el muy merecido homenaje del doctor Ernesto Calderón Jaimes, a quien le envío un muy afectuoso saludo, no solo por ser el primer director del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas y consecuentemente fundador del Instituto Nacional de Salud Pública, sino porque el doctor Calderón Jaimes se ha distinguido por ser un pionero en la investigación y enseñanza de la infectología pediátrica en México y en la región. Tuve la fortuna de conocer al doctor Calderón en su encargo como director del CISEI hace algunos años, Ernesto, y pude constatar tu liderazgo académico y tu permanente vinculación con la práctica de la salud pública, así como tu enorme generosidad para transmitir conocimiento, pero también pude conocerte por nuestros amigos comunes, la referencia siempre permanente que el doctor Carlos Conde realiza con enorme admiración de su mentor, el doctor Calderón. Me permitió conocer otras facetas de personalidad del maestro, del guía, del amigo íntimo. A la par, una de mis mentoras académicas, como tú sabes, fue la doctora Patricia Alonso, patóloga connotada durante muchos años del Hospital General y que, casada con un médico militar, también tuvo oportunidad de convivir contigo y por otra vía conocí con especial interés y admiración referencias y otras facetas de vida del experto en infectología pediátrica. El doctor Calderón fue contemporáneo de pediatras como Lorenzo Pérez Fernández y Eugenio Flaman, quienes recibieron mentoría del doctor Cumate, e incluso de manera tangencial también del doctor Ruy Pérez Tamayo. El doctor Calderón fue médico militar y es la primera coincidencia que compartimos, porque te quiero referir que mi padre también hizo una carrera militar en el ámbito de la caballería, incluso fue discípulo del general Mariles, por lo que identifico y comparto mucho de los valores que te han caracterizado, como la disciplina, el respeto, la perseverancia. Pero lo que más me entusiasma
de tu formación es que eres uno de los egresados notables de la Escuela de Salud Pública de México, ya que estudiaste la maestría en salud pública. Es otra coincidencia que compartimos el haber participado en actividades gerenciales en nuestro instituto después de haber sido estudiantes y retribuido a nuestra institución desde una perspectiva gerencial. El doctor Calderón, Ernesto, tienes la característica de haber dejado un legado académico a tus discípulos. Por esta razón es necesario enfatizar tu vocación permanente de investigador y educador en el campo de la infectología e impulsor incansable de la superación de los jóvenes investigadores. Tú has tenido la capacidad de transmitir a tus alumnos y posteriormente colaboradores y amigos cercanos valores éticos, compromiso con el profesionalismo y con la práctica de la investigación y la docencia. Querido doctor Calderón, Ernesto, como tus amigos cercanos te llaman, te envío un saludo afectuoso, te felicito por tu muy merecido homenaje y voy a buscar la oportunidad para saludarte personalmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Doctor Calderón, muchísimas gracias. Y a todos los participantes, el agradecimiento del CISEI a este merecido homenaje al doctor Ernesto Calderón. Y les damos las gracias en nombre del Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas a todos los asistentes virtuales y también aquí a todos los compañeros que nos acompañaron de manera presencial. Doctor Calderón, a su esposa, muchísimas gracias y estaremos todos en contacto muy pronto. Gracias. Te estás aplaudiendo a ti. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte.